Bendiciones, soy el pastor Carlos Narváez de la Iglesia de Dios La Catedral en Arjona, Bolívar. Y quiero invitarles a hablar de la Reforma Protestante, que se dio el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, llamando a un debate serio, académico, profundo. Eso dio paso a que cambiara la historia de toda Europa y todo el mundo. Así que hablemos de reforma en Arjona, Bolívar, Cartagena y Pasacaballo. Bendiciones. Bueno, el efecto fue positivo porque hubo una educación pública, una educación social, y ya la parte social empezó a cambiar, hubo otra visión, otra perspectiva desde el momento que Martín Lutero empezó con las 95 tesis que causaron una revolución. Antes de la reforma, quien predominaba era la Iglesia Católica. Todas las decisiones políticas en la familia, en la sociedad en general, eran tomadas por la Iglesia Católica. En medio de ese oscurantismo, en medio de toda esa situación, esa circunstancia espiritual que había, se levanta Martín Lutero, inquieto por las palabras que había leído en la Biblia, y la salvación era por fe, y de ahí pues empieza todo este movimiento de la reforma. Es un asunto donde vemos que Dios realmente estuvo con Martín Lutero, porque mantener su lealtad a Dios y a los principios de la palabra, cuando le dijeron que se retractara, que no siguiera pues en esa postura, y las palabras de Martín Lutero son demasiado sorprendentes ante el clero, ante la gente de ese entonces, y decir que su conciencia estaba cautiva por la palabra de Dios. Es muy interesante ver que este hombre es un legado en la historia, y esto nos mueve a perseverar en la sana doctrina y a seguir predicando la veracidad y la fidelidad del Evangelio. La Reforma Protestante es un movimiento religioso y que trajo como consigo pues, cambios cuando era la Iglesia Católica la que tenía de pronto el control de todas las cosas. La Reforma sirvió para traer un despertar. Bueno, la condición era bastante como que comprimida, reprimida, ya que había solamente el gobierno de una sola persona, una persona que tomaba la autoridad espiritual, y así que socialmente y en cuanto a la educación no se veía ese gran desarrollo. Bueno, los efectos que causó la reforma, aparte de quitar esa cortina de hierro, aparte de quitar o de vislumbrar esas tinieblas, por así decirlo, que habían, esa ceguera que había ante la veracidad de las Escrituras, y Martín Lutero extraer de la palabra de Dios esas 95 tesis, enmarcarlas allí, comenzó a traer, por la gracia de Dios y el Espíritu Santo, la iluminación en el corazón de mucha gente. Así que le esperamos, no se queden y sepa que estamos hablando de reforma. Hablemos de reforma. Hablemos de reforma. Así que hablemos de reforma.